me está mostrando Salvador Martínez de la Roca, el Pino, dirigente histórico del movimiento estudiantil del 68, el bastón que trae ahora, que es un águila. Es un águila. ¿Se puede girar? Sí. A ver. ¿Qué tal? ¿Se abre? Nada más. ¿Quieres mostrarlo? Pues sí. ¿Para qué es? Ándale. ¿Para lo que se ofrezca? Pues... a mucho ratero, cabrón. Y cuando voy al banco prefiero llevarlo. Por si me dicen esto es un asalto, pues este también, ¿no? Salvador Martínez de la Roca, el Pino, y Sócrates Campos Lemus, los dos dirigentes estudiantiles de 1968, en una mesa histórica hoy en Despierta. ¿Se ha inventado mucho sobre el movimiento? ¿O sienten que a 50 años la mirada sobre lo que fue es fiel a lo que estaba pasando en ese momento en el movimiento estudiantil, Pino? Yo digo que sí. ¿Que sí qué? Que sí, que sigue siendo válido. Te explico, mira. Yo soy marxista todavía. Y hay un artículo de Marx que se llama Las revoluciones burguesas, en donde dice Marx que en todo movimiento siempre hay una demanda central. Te pongo un ejemplo, tierra y libertad. Pero que en el transcurso del movimiento van surgiendo demandas que van cubriendo a esa demanda central. Esas demandas en el movimiento del 68 se conocieron como las libertades democráticas. O sea... ¿Cuál era la demanda central? El pliego petitorio. 6 puntos. ¿Que eran temas relacionados con la UNAM y la vida estudiantil y demás? No, era libertad para presos políticos, el punto 1. El punto 2 era derogación de los artículos 145 y 145 bis, que tipificaban un delito que se llamaba de... disolución social. Disolución social. O sea, que eran pocas palabras que la policía podía reprimir, ¿no? Pues sí. Era la autorización para reprimir. Bueno, este artículo se metió al Código Penal Mexicano en 1944, estos artículos, supuestamente para evitar que el fascismo llegara a México, pero solo lo aplicaron a todos los dirigentes políticos de movimientos sociales. Una excusa, pues. Por ejemplo, Valentín Campa y Demetrio Vallejo cayeron a la cárcel por el movimiento, por un movimiento obrero, pues, ¿no? Y cayeron a la cárcel acusados de disolución social. ¿Por qué tomaron derroteros tan distintos los dirigentes estudiantiles del 68, Sócrates Campos? Yo creo que no tomamos derroteros diferentes. Yo coincido con Salvador en el sentido de que teníamos una demanda central. Esa demanda central parte de una estructura que estableció todo el sistema estudiantil y que permitió romper y derrocar a las organizaciones tradicionales de control de estudiantiles como la FENET, la FEU, etcétera. ¿Cómo pasó esto? A través de los comités de lucha. Y a través de esos comités de lucha, el gran asunto de las brigadas. Las brigadas fueron miles de jóvenes que se integran al movimiento para integrarse al movimiento de carácter social. Y esto, lógicamente, tuvo una gran repercusión. Tanto es así que yo te quiero señalar que el Consejo Nacional de Huelga, todos los que estábamos ahí, realmente éramos representantes, tenemos que aceptar lo que decían las bases, tenemos que responder a lo que se decía ahí y además coordinar las acciones que se pudieran establecer dentro del Consejo Nacional de Huelga. Esto tuvo siempre una gran unidad y fue la primera vez que se tuvo la unidad con universidad, con Politécnico, con Normal, con Chapingo, con universidades privadas. Como la Ibero. La Ibero, la Náhuac, en fin, jóvenes que participaban. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso del Politécnico, tuvimos una gran afluencia de jóvenes de los barrios. ¿Sí? Los que vivían ahí por San Cosme, los que vivían en Santa Julia, etcétera, que se incorporaron por primera vez a una lucha
de jóvenes. Esto es bien importante. ¿Sienten vasos comunicantes, Pino, de ese movimiento del 68, con por ejemplo lo de Ayotzinapa ahora, o las protestas estudiantiles a partir del porrismo en la UNAM? Es decir, ¿sienten vasos comunicantes con la juventud de hoy y las causas que enarbola? Mira, siempre yo soy de los que piensa que el pasado nunca fue mejor. Es pasado nomás, ¿ok? Pero no fue mejor. O sea, en cualquier momento dado puede haber una eclosión de los estudiantes de nuevo. En la UNAM, con la bronca con los porros. Ahora, yo le mandé un mail a Luis Gómez, que es el asesor del director de filosofía, diciéndole no se trata solo de que los detengan, hay que averiguar quién los financia y qué quieren. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque, acuérdate la chica esa que abraza a un chavo y la tunden a golpes, y ahora es la heroína de filosofía esa chica. ¿Por qué? Porque evitó que estuvieran golpeando a un joven y prefirió que la golpearan a ella. Bueno, estas cosas de los jóvenes son extraordinarias. Entonces, en cualquier momento dado puede haber una eclosión similar, parecida al 68. No exactamente lo mismo, pues, ¿no? Pero algo similar. ¿Por qué? Porque, mira, vivimos en un país en donde cada presidente baquetón que tenemos, como el de ahorita, agarran y te dicen, vamos muy bien, solo hay el 50% de pobres. La mitad de la población, y lo dicen como si fueran héroes, la mitad de la población en pobreza. No sé si me explico. Sí, como si fuera un logro. Y luego, de esa mitad que vive en pobreza, hay un porcentaje muy alto que vive en pobreza extrema. Es decir, familias que no tienen capacidad Es decir, ahí están las causas, pues. Sí, de solventar el 60% de sus necesidades básicas. No tienen capacidad. Sócrates Campos Lemos, a usted se le ha ubicado muchísimo como alguien que traicionó al movimiento del 68. ¿Qué tiene que decir frente a eso? Bueno, yo te quiero decir que no hay forma de traicionar un movimiento de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque era un movimiento colectivo. Era un movimiento donde cada uno de nosotros nos conocíamos perfectamente. Estábamos identificados no solamente en nuestras escuelas, sino en todas las manifestaciones. Cada uno de nosotros sabía quién era quién. Entonces, ¿qué puedes traicionar en un movimiento de esta naturaleza? ¿Qué pasa? Que el movimiento fue roto y fue golpeado muy violentamente por una acción militar. El movimiento del 68 no lo destruye la acción política ni una negociación política, lo destruye una acción militar. Y dentro de esa acción militar, lógicamente tratan de encubrir los verdaderos responsables, ¿sí?, su participación. ¿Y quiénes son los responsables? El presidente de la República en ese tiempo, el jefe del Estado Mayor en ese tiempo, el secretario de Gobernación, el regente de la ciudad, en fin, los jefes de la policía. Nosotros no buscamos una confrontación, nosotros recibimos la agresión del Estado mexicano en toda su fuerza, en toda su violencia. Y esto, lógicamente, ha generado muchas cosas que hasta ahora se comienzan a descubrir. Por eso yo decía en uno de mis últimos artículos, yo convoco a mis compañeros a que nos sentemos serenamente cada uno a hablar, a ver cuál es nuestra experiencia, qué es lo que hemos investigado, por qué se dieron las cosas así, porque esto nos guiará a una verdad, no estarnos denostando cada uno entre nosotros. Usted hizo carrera por la vía del PRI. No, señor, yo no hice carrera por la vía del PRI. Con la cercanía con el gobierno y nada por el estilo. No, por supuesto que no. Porque eso es lo que se le señala. A ver, Carlos, en esa época, cuando ya sales de la cárcel, teníamos dos opciones. Trabajar en la iniciativa privada donde llegabas, decías, soy fulano de tal, y te corrían a patadas. O entrabas a trabajar al Estado, al gobierno.
Sí, vendías tu fuerza de trabajo, no tu conciencia. Sí, y esto yo creo que nos ha pasado a todos, finalmente. A todos no. Bueno, no a todos, pero fundamentalmente a una gran parte de las gentes que no tuvimos otra opción que esa. Pino, usted hizo carrera por el PRD. No existía el PRD. Bueno, por el Frente en ese momento, ¿no? ¿Qué era? En el 68 no existía el PRD. No, después, a la postre. A la postre, sí. Yo soy miembro del PRD. Si me preguntas si estoy de acuerdo con el PRD, no. Esa es otra historia, ¿no? No, es otra historia, sí. Ahora, Pero ¿cómo ve esto de lo que pasó adentro? ¿Hubo o no hubo traiciones al movimiento del 68? pues se dice que sí y se señala a él. Yo digo que se te señala, ¿no? Yo no estoy haciendo imputaciones de ningún tipo, ¿no? Pero de que se decía que él era policía, sí. ¿Y por qué? ¿Con base en qué o a partir de qué acontecimiento? Pues se decía. Si me preguntas con base en qué, pues no sé. No sé, no, o sea, lo único que yo sé es lo que viví en la cárcel, y que se le señalaba a él como un agente policíaco, o sea, un informador, ¿ok? Entonces, cuando yo salí de la cárcel, yo no me fui a trabajar ni a la iniciativa privada ni al gobierno. Me reintegré a mi universidad, donde yo era profesor. Entonces, saliendo, me integré al Comité de Lucha de Ciencias, convocamos a la gente del Poli, convocamos a la gente de Chapingo, volvimos a empezar a reorganizar el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Carlos. Yo mismo decía en mis discursos, estoy acusado de los mismos delitos que los que están en la cárcel. Yo quiero saber por qué yo estoy libre y por qué ellos están en la cárcel. Entonces empezamos a luchar por la libertad a los presos políticos. ¿A quién? Particularmente los que se quedaron, fueron ellos metieron muchísima gente a la cárcel y luego la fueron soltando, ¿no? Hasta que se quedaron con los que ellos querían. Eso me tocó a mí. Y entonces, pues uno decía, ¿por qué mis compañeros del Consejo Nacional de Huelga siguen encarcelados y nosotros estamos libres? Entonces, bueno, se armó una bronca, te voy a ser muy franco, me llamó a mí Moya Palencia, llamó a la mamá de Raúl Álvarez, Mane, así le decimos, y a Alejandro Álvarez. Cada quien por su lado, ¿ok? No juntos. Y entonces Moya a cada uno nos dijo lo mismo. A mí en lo particular me dijo, tus compañeros van a salir libres, pues ya. Es que sentían que ya la cosa estaba caldeada. Moya era secretario de Gobernación, ¿no? Sí, entonces me dijo, nomás que en este país no existe en la Constitución el exilio, pero se tienen que ir del país. Ajá. Y como no existe el exilio, tú verás, junto con tus amigos, cómo consiguen los boletos de avión para los cuates, cómo consiguen el dinero que van a necesitar, pero se tienen que ir del país. Mis cuates me dijeron a mí que se querían ir a Chile porque acababa de llegar Salvador Allende como presidente. Entonces yo fui a ver al que era embajador de México en Chile en esa época y le dije pues que lo iba a ver porque mis cuates iban a salir y se querían ir a Chile asilados. Entonces el cuate me dijo que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que por qué no? Le dije. Te voy a ser franco, le dije. O sea que no, usted se niega a darles el asilo a mis compañeros que están encarcelados. Sí, bueno, pues vas y chingas a tu madre, le dije. Literal, Y me dice, mucho cuidado porque está usted en territorio chileno. Mira, déjate de mamada. Le dije, esta calle que está aquí se llama Reforma, ¿ok? Es la calle de Reforma, maestro. Nada de que territorio chileno, no me con esos cuentos a mí. Y ya me salí. Pero entonces Benavides Correa, que era el embajador de México, de Perú en México, me mandó llamar y me dijo, yo sí los asilo. ¿Terminaron en Perú? Sí, yo los asilo. Entonces ya, fíjate lo que me dijo, es impresionante. Es domingo, me dijo, ahorita voy a hablar para que abran la embajada. Vas a ir tú y te voy a decir en qué cajón está el sello para que tú selles los pasaportes.
Entonces ya me dijo, no te vayas a equivocar, me dijo. Es el cajón de arriba, del lado derecho está el sello, del lado derecho está el sello. Entonces yo sellando, fíjate, en domingo... Como agente migratorio peruano. Sí. Sócrates Campos Lemos, frente a estos señalamientos. A ver, estuvimos también en la cárcel 2 años, 8 meses. Y como dice el Pino, ¿qué comenzaron a hacer esas maniobras? A él, por ejemplo, lo detienen el 28 de agosto. Sí. Y comienzan a hacer todos estos movimientos. A nosotros nos sacan Uruguay, a un grupo, y en Uruguay nos detienen. Y de ahí volvimos a hacer una gestión que la apoyan fundamentalmente los masones de la zona para poner recursos a habeas corpus y nos trasladan a Chile. ¿Sí? Todo esto te puede sonar muy, muy disparatado, pero cuando tú dices, a ver, si yo también estuve en la cárcel, si yo también salí al exilio, si yo también me dieron mis fregadazos, si también te tuvieron con una situación violenta porque habías vivido esa masacre en 68 con una enorme traición, cuando ya había un acuerdo de que parar el movimiento, de frenar la manifestación en Tlatelolco, el casco de Santo Tomás, de comenzar a establecer la negociación de los 6 puntos de un pliego petitorio, ¿verdad? Y lo único que recibimos es una enorme traición porque inclusive en ese documento que pone Julio Scherer en el parte de guerra, ¿sí?, señala claramente que el objetivo era agarrarnos a todos ahí. Y a todos nos tenían identificados. Entonces, todo esto te muestra una cosa. ¿Qué es lo que necesitaba el gobierno? El gobierno, nosotros pensábamos ilusamente que teníamos que ser un diálogo público y una negociación. Y estuvimos haciéndolo hasta el final. Pero el gobierno no aceptaba ni negociación ni diálogos, imponía. Y la estructura mental de Díaz Ordaz lo llevó a esta locura. ¿Sí? Y cuando tú comienzas a revisar las cosas, es cuando tenemos que buscar exactamente de dónde vino toda esa agresión, toda esa locura que culminó con una enorme matanza en contra de la juventud mexicana. Para cerrar la mesa, quisiera preguntarles, a 50 años de distancia que se conmemoran hoy, ¿qué piensan del movimiento? Y si hay riesgo de que esto vuelva a pasar en México. Sócrates Campos Lemos, para cerrar con él. Mira, yo pienso que el movimiento, si me dijeras que lo volvía a vivir, lo volví a vivir. Fue una enorme experiencia. Cuando yo llegué a Lecumberri, yo dije, ya me salvé, porque en el campo militar no sabía si ibas a salir. Pero cuando llegas ahí, dices, ah, caray, ya llegué, ¿no? Ya ¿Se arrepiente puedo. de algo? ¿Perdón? ¿Se arrepiente de algo? No me arrepiento de nada. No. A lo mejor cometimos errores, a lo mejor todos cometimos errores, todos cometimos equivocaciones. ¿Sí? Era la dinámica propia de un movimiento tan complejo y por primera vez que se hacía en este país. Fue el primer movimiento social. ¿Hay riesgo de que se repita algo así? Yo creo que si no, el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene una capacidad muy importante y creo que tiene una visión social muy vital que permitirá hacer cambios generales en este país que pueden evitar cualquier explosión. ¿Está a favor de que desaparezca el Estado Mayor Presidencial? Yo sí. ¿Pino, está a favor de que desaparezca el Estado Mayor Presidencial? Pues mira, yo estoy de acuerdo con López Obrador, ¿no? Y voté por él y todo, ¿no? Si él quiere desaparecer el Estado Mayor Presidencial, es responsabilidad de él. Lo que sí me parece mal a mí y me preocupa es que no se cuide, carajo. No se cuide él. Él, que no se cuide. ¿Por qué? Porque el país está al borde de la locura, como te dije hace un rato. Pino fue secretario de Educación en Guerrero. En Guerrero. Ahí está caliente la cosa. En Guerrero fue. Y me la pasé negociando. Nunca permití que reprimieran a nadie. Nunca.
Era el diálogo, dijo Rogelio Ortega, va a ser la columna vertebral de mi gobierno. Entonces, yo me la pasaba dialogando con la gente de la CENTE todos los días de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Era el gobierno interino, ¿no? El que sustituyó. Sí, pero claro que cuando yo dije no se va a reprimir a nadie era porque tenía el apoyo de Rogelio, porque Rogelio lo había dicho. Entonces nunca permití que golpearan a los chicos de Ayotzinapa, nunca. Me reuní muchas veces con ellos. Todavía me mandan mensajes a mi celular diciendo, secretario, ¿cómo lo extrañamos? ¿Ayotzinapa es una revisión del 68? Pues en términos de la violencia, sí. En términos de la violencia, sí. ¿Y hay riesgo de que algo como el 68 se repita? Mira, dice Max Weber que los movimientos son únicos e irrepetibles, ¿ok? Pero algo similar, sí, o sea, una eclosión social, cuando la gente está muriendo de hambre, cuando, mira, en el 68 no había rechazados, hermano. En las universidades. No. Y ahora hay todo un movimiento. No. Ahora, entre la UNAM, el POLI y la UAM, cada año hay 300,000 rechazados. Y luego dicen que vamos a desarrollar una política para recuperar nuestros cerebros, ¿no? Y lo que está sucediendo aquí es que hay aborto de cerebros, hay política de aborto de cerebros de jóvenes que se quedan fuera de las universidades, y me parece sumamente grave porque la educación es un derecho universal. ¿Ayotzinapa es una reedición del 68? No, yo creo que es una situación compleja en muchos sentidos, con una represión espantosa. Es decir, ese es un delito de lesa humanidad, como lo fue el 68. Es decir, son delitos que no prescriben, que se tienen que seguir investigando, que se tiene que buscar el origen de cómo fue la represión. Es decir, tú no desapareces a tanta gente por nada. Es decir, hubo algo muy grave ahí que obligó a estos genízaros a hacer esta torpeza y esta brutalidad. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias. Te agradezco mucho a ti y nomás concluyo con lo siguiente. En las marchas decíamos prensa vendida. ¿Qué estábamos pidiendo? Libertad de prensa. Una entrevista como la que nos estás haciendo ahorita en esa época. Impensable. No. O al menos te hubiera costado la chamba, ¿eh? Al menos. Si no es que la vida, ¿no? Así es. ¿Cuántos periodistas llevamos muertos en este sexenio? Una barbaridad. Es una barbaridad. El segundo país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria, que lleva 7 años en guerra civil. Así es. Y Acapulco está considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, vivimos cosas que no vivíamos en el 68. Los niveles de narcotráfico, la corrupción tan impresionantemente bárbara. No puede ser. Entonces, mira, nosotros por eso decíamos que todo mexicano y mexicana, por ese solo hecho, tiene derecho a tener educación desde preescolar hasta posgrado, pública, laica y gratuita. Y eso nos urge, tener más doctores, más gente preparada, y que tengan buenos salarios, ¿no? Faltaba más. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos. Gracias, es un Pino. placer, Gracias. un placer. Gracias. Es un gusto tenerlos. Salvador Martínez de la Roca y Sócrates Campos Lemos, a 50 años del movimiento que ellos protagonizaron como dirigentes estudiantiles.